Bueno, pues buenos días. Saludos, ¿verdad? A los que nos ven por internet, por YouTube. Yo creo que hoy sí han dado la tarea de conectarse. Me da gusto que estén ahí atentos, ¿verdad? Al horario para empezar a aprender de la palabra de Dios. Yo les invito a que abran su corazón y que pues pongan mucha atención a lo que la palabra de Dios nos va a decir en esta mañana, porque es Dios hablando, ¿verdad?, a través de la Biblia. Yo no voy a hablar aquí palabras humanas, sino palabra de Dios. Y yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a la familia, porque ha habido mucha carencia, ¿verdad?, en la familia, muchos problemas, pero creo que esto nos va a ayudar. Nos damos la tarea, ¿verdad?, de tomar series. Terminamos una serie de 5, ¿verdad?, predicaciones acerca de la tibieza espiritual. No sé si lo han escuchado, pero se va a estar subiendo al YouTube para que ustedes puedan aprender mucho también a través de todas las series que estamos subiendo. Pues bienvenidos y hermanos los que estamos aquí, ¿verdad? Qué gusto que están aquí, se dieron la tarea de venir. Eso me da gusto. ¿Por qué? Porque cada vez que nos sentamos aquí venimos a aprender de nuestro Dios. Amén. Bueno, el tema es cómo debe vivir una familia cristiana. Y lo primero que debe tener una familia cristiana, ¿verdad?, es una Biblia. Yo creo que todos tenemos una Biblia. Hay veces que tenemos de diferentes versiones, pero la Biblia, ¿verdad?, nosotros como cristianos creemos que es la palabra de Dios. Y tal vez digan algunos, ¿verdad?, sí, yo tengo una Biblia por ahí, ¿verdad?, en el librero ya un poco empolvada, ¿verdad?, y de vez en cuando la agarro y la estudio. Créanme que ahí hay un problema. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando a veces bromeo aquí, le digo con mis hijos, cuando le hacemos así, soplamos la Biblia, ¿verdad?, que tiene mucho polvo, aguas, aguas, porque eso quiere decir que no estás estudiando la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad?, tenemos que, primeramente en casa debe haber una Biblia para estudiarla. Hoy en día las familias tienen muchos problemas porque no han querido obedecer, ¿verdad?, el diseño de Dios, que es, ¿verdad?, la palabra de Dios. El diseño de Dios viene aquí en la Biblia, ¿verdad? Es el mapa, ¿verdad?, para guiarnos. Toda familia por eso debe tener una Biblia, porque este es el mapa, este es el fundamento del cristiano, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder aprender de todo aquello que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, nosotros debemos tener una Biblia como el fundamento, ¿verdad?, de nuestra vida, como el fundamento de nuestra casa. Eso es lo que debemos tener, ¿verdad? Tal vez digan, no, pues es que yo no tengo Biblia, ¿verdad? Pues cómprate una, ¿verdad?, y una buena Biblia. Hay veces que compramos otras cosas, ¿verdad?, la televisión de 12,000 pesos y no te quieres comprar una Biblia de 1,500, de 2,000 pesos. Cómprate una Biblia. Es necesario tener una Biblia física, una Biblia, ¿verdad?, que puedas mover las hojas, ¿verdad? Y es muy bueno. Hoy en día tienen su Biblia en el celular, pero yo les aconsejo que se compren una buena Biblia para estudiarles. Amén. ¿Lo van a hacer? Bueno, para el otro domingo quiero ver con una Biblia nueva, Bueno, entonces es lo que dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que invertir en la palabra de Dios. O sea, hay veces que tenemos una Biblia ahí que ya no tiene ni el libro de Génesis ni de Juan, pero ahí la traemos, ¿verdad? Tenemos que hacer buena inversión, ¿verdad?, en una Biblia. ¿Para qué? Porque ahí vas a aprender mucho del Señor. Entonces nosotros, eso es nuestro fundamento, la Biblia, ¿verdad? Y si yo quiero aprender a ser un buen esposo, ¿a quién le voy a pedir consejo? ¿A mi compadre? No, ¿verdad? ¿A mi padrino? ¿Verdad? ¿A mi cuñado? ¿A quién le voy a pedir un buen consejo?
Yo creo que es una buena pregunta, ¿verdad? Tengo que pedirle un consejo a Dios, ¿sí? Dios es el que te puede dar el buen consejo. Tal vez tu papá, tu abuelo, te puede dar un consejo, pero el mejor consejo que puedes obtener es de la Biblia, hermano. Para una familia cristiana, regirnos con la Biblia, porque aquí viene todo, hermanos. Aquí viene todo para cómo restaurar una familia, cómo educar a nuestros hijos. Todo viene aquí en la Biblia. Entonces necesitamos acudir ¿a quién? A la Biblia, ¿verdad? Yo una vez acudí a mi suegro a pedirle consejo y mi suegro era tremendo y el consejo que me dio, si no te obedece mi hija, pégale, dice, dale duro. ¿Imaginas? ¿Te imaginas si hubiera agarrado ese consejo de mi suegro? Pues yo creo que nos íbamos a agarrar ahí del moco, ¿verdad? Y nos íbamos a dar con todo. Pero, ¿verdad? Hay veces que nos aconsejan mal. Pero entonces nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para ahí agarrar un buen consejo. Dios nos ha dejado la Biblia para que sea el fundamento de nuestra dirección y nuestro crecimiento espiritual, hermano. Tenemos que crecer todos los días, ¿verdad? Aquí con la palabra, estudiando la palabra de Dios. Y esto, como te garantizo, ¿verdad? Que si tú estudias la palabra sistemáticamente y empiezas a leerla, créame que tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, tus hijos van a cambiar. ¿Por qué? Porque esto es, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Es viva. Estás escuchando aquí la palabra de Dios. Cuando tú la escuchas, la vida llega a tu corazón, llega a tu vida. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Veamos ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a ver un poquito acerca de la palabra de Dios, cómo podemos ver que la palabra de Dios nos enseña. Dice ahí, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Cómo es? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Hasta ahí nada más, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice que toda escritura que es inspirada. ¿Qué quiere decir inspirada? ¿Qué significa inspirada? Significa soplar, la palabra significa soplar. Dios, cuando andaba con sus discípulos, cuando le hablaba a David, cuando le hablaba a Isaías, a Moisés, lo que tenía que decirle, ¿verdad? Dice que él le soplaba, hacía esto, ¿verdad? Le soplaba, le daba la palabra de Dios a estos hombres. Y lo que escuchaban estos hombres de Dios, ellos lo escribían. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios significa soplar. Y eso es, ¿verdad? Que la palabra de Dios, ¿verdad?, caía sobre Pedro, caía sobre Juan, sobre Pablo, Isaías, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, inspirada. ¿Nos quedó claro? ¿Verdad? Esto es inspirado, ¿verdad? La palabra de Dios viene, ¿verdad? Y ahorita la palabra de Dios está aquí. Está aquí en la Biblia. Por eso cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, viene un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Entonces, dice aquí, dentro de todos los autores de la Biblia, Dios estaba, ¿qué? Soplando los pensamientos de Dios. Entonces, todos los pensamientos que están escritos no son pensamientos humanos, son pensamientos de Dios. Eso es lo que te debe quedar bien claro. Cuando tú lees, ¿verdad?, estás escuchando la voz de Dios. Está entrando la palabra de Dios como en aquellos discípulos. Y entonces viene el cambio en nuestro corazón.
Pero si yo te predico aquí solamente psicología y te animo y que tú te va a ir bien y todo, pura palabra humana, tal vez un ratito, ¿verdad? Te vas a motivar y sales como gallo giro, ¿verdad? Pero al ratito viene el problema y ¡pum! Te caes. ¿Por qué? Porque son pensamientos humanos, son ideas humanas, no es palabra de Dios. Tú ves con un psicólogo y te anima y te hace chillar pero solamente, ¿verdad? Ministra, ¿verdad? Tu alma, tu mente, ¿verdad? Pero no llega hasta lo profundo como llega Dios a tu espíritu, a tu corazón. Y eso es lo que debemos buscar, ¿verdad? Todos los días buscar, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice su palabra que es útil para enseñarnos. ¿Qué nos enseña? ¿Verdad? ¿Qué nos enseña su palabra? El camino que debemos seguir. Porque hay muchos caminos, recuerden, hay muchos caminos, pero debemos seguir ¿qué? El camino de Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que Él nos enseña, ¿verdad? ¿Cuál es el camino? También dice ahí que es útil para redarguir. Para redarguirnos. Nos enseña cuando empezamos a apartarnos, alejarnos de Él. A mí me ha pasado, ¿verdad? Cuando empecé por primera vez a conocer el Evangelio, pues sí, muy animado en la iglesia, pero de repente me apartaba y seguía, ¿verdad? Seguía la multitud, seguía a los amigos y me invitaban a fiestas. Yo ya iba a la iglesia, me invitaban a fiestas y a las comidas, estaba ahí comiendo el rico guisado, pero ya más tarde, como eso de las 8, las 9, ya empezaba el punch, y como que, ¿verdad? Me daban ganas de entrarle al punch, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, ¿qué? Me redarguía y decía, Waldo, estás haciendo mal, pues ya, y decía, pues vámonos de aquí, ¿verdad? Corría, ¿por qué? Porque si no le entraba ahí al punches y con todos, ¿no? Y eso es que nos redarguye el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros nos estamos empezando a apartar de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo toca tu vida y te dice, mira, Lupita, mira, Juanito, lo que estás haciendo está mal. Entonces la palabra de Dios nos enseña, es útil para corregirnos, nos enseña cuando agarramos el camino equivocado y nos enseña cuando el camino correcto, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él te enseña, solamente déjate guiar por Dios, déjate guiar por el Espíritu Santo y Él te va a enseñar el camino correcto. La Biblia dice que todos, ¿verdad? Alguna vez nos hemos salido del camino. Todos, hermanos. Todos aquí, no creas que porque ya tenemos así carita de santo, de no, pues ese yo creo que fue bueno todo el tiempo, no hizo nada. Pero dice la Biblia que todos, ¿verdad? Todos nos salimos del camino. Todos andábamos mal, pero gracias a Dios, ¿verdad? Llegó a tiempo a nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Cuánto no les damos gracias a Dios? Porque en el momento que lo necesitábamos, ahí llegó el Señor. ¿Verdad? Cuando nosotros ya estábamos fuera del camino de Dios y hacíamos cosas que ya no nos satisfacía, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Vino Dios y ¿qué? Nos rescató, hermanos. Y yo creo que todos. ¿Por qué? Porque aquí dice en Romanos 3, versículo del 10 al 13. Romanos 3, aquí dice la verdad de su palabra. Bueno, ahí estamos, Romanos. Romanos capítulo 3, este libro de Romanos, ¿verdad? Aprendemos, ¿verdad? Manjares en este libro de Romanos. Dice allí, en Romanos capítulo 3, y vamos a leer del 10 al 13. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, el verso 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspidez, veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Ya ve cómo dice aquí que no hay, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, ¿verdad? Todos nos habíamos desviado, todos estamos ahí expuestos a caer en lo malo. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Él tuvo misericordia de nosotros y ahora tenemos, ¿verdad? Este precioso libro que nos guía, que nos enseña, ¿verdad? Cómo conducirnos, cómo caminar en esta vida. Entonces la Biblia dice que somos, ¿verdad? Imperfectos, hermanos. Pero Dios, ¿verdad? Tiene misericordia de nosotros, hermanos. Dios tiene misericordia de nosotros. Ese amor, ¿verdad? Incomparable que Dios tiene para con nosotros nos rescató y gracias a Él, ¿verdad? Nuestras vidas van cambiando, ¿verdad? Poco a poco, ahí van, unos van atrás, unos van adelante, pero ahí vamos, echándole ganas. Entonces, vamos a ver ahí en Proverbios 24:16. Dice la palabra de Dios que aquí, pues Dios no nos deja, ¿verdad? Cuando nosotros nos arrepentimos, no nos deja ahí. Tal vez podemos caer, podemos, ¿verdad?, flaquear, pero dice el Señor que Él no nos va a dejar ahí. Proverbios 24, versículo 16. Amén. ¿Lo tiene? Dice, vamos a ver. Porque 7 veces cae el justo, dice, no dice cae el malo, ¿verdad? Dice, cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, ¿verdad? Dice que tal vez tú estás viviendo la vida cristiana y tal vez hay veces que flaqueas, ¿verdad? Y caes y ya no quieres nada de Dios y tiras la toalla y dices, ya no quiero nada. Pero créeme, si tú te levantas, dice ahí, entonces dice el proverbio que cuando el justo cayere, no se queda ahí tirado, porque el Señor, ¿qué dice? Lo levanta, el Señor lo sostiene, ¿verdad? Y eso es ¿verdad? Es una promesa tan preciosa, ¿verdad? Porque Él nos levanta, Él una vez más nos agarra, ¿verdad?, de la mano y dice, órale, adelante, ¿verdad? Échale ganas. Entonces, si alguna persona, ¿verdad?, nos está escuchando y tal vez diga, no, pues es que ya no quiero nada con Dios, ¿verdad? Hoy te está diciendo el Espíritu Santo, levántate, ¿verdad? Arrepiéntete de aquello que has cometido. Tal vez estás cayendo en pecado, tal vez ya no quieres ir, ¿verdad?, a la iglesia, tal vez porque te fue mal, no sé, pero dice la palabra de Dios que el arrepentimiento restaura la comunión con Dios, hermano. El arrepentimiento, cuando tú te levantas, ¿verdad?, y confiesas tus pecados a Dios y una vez más, ¿verdad?, sigues adelante y la comunión, ¿verdad?, con Dios otra vez sigue adelante. Entonces, no flaqueemos, hermanos. Ahí está la respuesta, ¿verdad? El arrepentimiento restaura la comunión de Dios, ¿verdad? Estás ahí con Dios cuando tú te arrepientes, cuando tú dices, ya no quiero nada, ¿verdad? Es que yo no soy digno de estar allá en la iglesia, ¿verdad?, aplaudiendo, escuchando. Tú tienes que arrepentirte, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, va a hacer nuevas las cosas en tu vida. Entonces, yo creo que es una gran promesa, ¿verdad?, una bendición que Dios nos dio acerca del arrepentimiento, porque venimos, nos arrepentimos, nos lava de nuestros pecados y seguimos adelante. Y eso es algo hermoso, amén. Vamos a leer el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119, versículo 9. Dice ahí una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta está adelante, con guardar tu palabra, con guardar la palabra de Dios, con practicar la palabra de Dios. Con eso, ¿verdad?, un joven se restaura.
Cuando tal vez ya el joven, ¿verdad?, ya no quiere dejar las drogas, no quiere, ¿verdad?, tantas cosas, tantas ideas que atacan, ideas humanistas que atacan a los jóvenes, ¿verdad?, ya no quieren nada. Dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la respuesta para ellos. La palabra de Dios es la respuesta para nosotros. Las familias están siendo atacadas por ideas humanistas. En los medios de comunicación hoy, ¿verdad?, tú puedes abrir el internet así fácil en tu teléfono y te atacan, ¿verdad? Atacan a la familia tan tremendo, ¿verdad?, que están destruyendo a las familias hoy en día. Es bueno el internet. Gracias a Dios por el internet, pero también así como es bueno, tenemos que tener cuidado, porque hay muchas cosas que suben que también daña a la familia. Entonces, estos ataques, ¿verdad?, que vienen humanistas, ¿verdad?, como estos hombres que dicen, hombres, ¿verdad?, y mujeres que aconsejan diciendo, si te cae gordo tu esposo, ¿verdad?, divórciate. De esa manera te aconsejan, ¿verdad? Sí, si te cae mal tu esposa, ¿verdad?, ya no te quiere hacer, ¿verdad?, tus huevitos rancheros, divórciate, por total hay otra, ¿verdad?, por allá. Entonces, ¿verdad?, todas esas consejerías dan los psicólogos. Hay una mujer, ¿verdad?, que sale en la televisión en el 34, una feminista que tremendo, ¿verdad?, aconseja a las mujeres. Pero créeme, si nos guiamos por esos consejos, son consejos de seres humanos que te van a llevar al fracaso. Es mejor escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Y entonces, hoy en día, todo esto, a consejerías, podemos ver en la televisión, en el Facebook, en todo, ¿verdad? Y esto es lo que está deteriorando a las familias. Te aconseja, ¿verdad?, ahora, y tú puedes abortar, dice, libremente, ¿verdad? Es lo que te aconseja el ser humano, ¿verdad? Ya aceptaron la homosexualidad y esto, ¿verdad?, está matando a las familias, hermano. Esto está matando a las familias. ¿Te imaginas que el niño vea, ¿verdad?, si adoptan un niño y el niño se le queda viendo, ¿verdad?, a dos hombres besándose? Pues el niño dice, pues ¿a quién le voy? ¿Cuál será mi mamá, verdad? Está tremendo esto. Está tremendo esto. Y entonces nosotros, ¿verdad?, no hacemos nada. Todo lo aceptamos. Pero esto, ¿verdad?, está matando a las familias, está destruyendo a las familias. Ya aceptaron la infidelidad. Todo esto, ¿verdad?, deteriora a la familia, destruye a la familia. Una vez escuché por primera vez una canción y me llamó la atención. Ya ve cómo ahorita las canciones ni se les entiende casi. Hay que escucharlas 2, 3 veces la canción que tocan para la juventud. Hay que escucharla 2, 3 veces porque no se le entiende. Y me llamó la atención y le pregunté a mis nietos y les dije, oye, qué bonita canción sacaron para los niños, ¿verdad, hijos? Dice, ¿cuál canción, abuelo? Dice, y ya le dije la canción, una canción que dice, qué bonito los patos, van nadando los 4. Y dice, no, abuelo, eso no dice los 4. Ah, qué cara. Y dice, no, yo pensé que eran patos y eran 4. ¿Verdad? Y esto, ¿verdad? Como hasta en las canciones viene la infidelidad. ¿Cómo que los 4? Pues esto qué es, ¿verdad? ¿Una orgía o qué? Entonces, esto está lastimando a la juventud, a los niños, y los niños, ¿verdad?, están escuchando esos tipos de canciones. Aquí se ve claramente que están aceptando ¿qué? La infidelidad abiertamente. Y la infidelidad es lo que destruye a la juventud de hoy. Jóvenes que se están divorciando, jóvenes que apenas tienen
tal vez 15 años de casados, 3 años de casado, ¿verdad? Se están divorciando. ¿Por qué? Por causa, ¿verdad?, de la humanidad que transmiten, ¿verdad?, el pecado a través de canciones, a través de todas estas filosofías, ¿verdad? Y eso es lo que está destruyendo a las familias, hermano. Por eso hay que tener cuidado. Tenemos que despertar y hablarles a la familia, ¿verdad? Despertarlos que hay un diseñador, ¿verdad? Que nos enseña cómo conducirnos aquí en esta vida. Ya la infidelidad lo ven muy normal. Se acuestan con uno, se acuestan con 2, con 3, con 4, ¿verdad? Ya la infidelidad es como comerse un bolillo, ¿verdad? 2, 3 y el que sigue, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, está destruyendo las vidas, hermano. Niños se quedan desamparados. Ya no es lo mismo, ¿verdad?, que viva en un hogar papá y mamá. ¿Verdad? Es el diseño de Dios, papá y mamá. Ellos, ¿verdad?, están instruyendo. Mamá está ahí en casa para instruir a los niños, para llevarlos a la escuela, para ver qué están haciendo su tarea. Esto es el diseño de Dios. Y estas personas que están atacando a las familias de hoy con estas ideas humanistas es porque no conocen a Dios, no conocen la Biblia. Ellos están en pecado, y el pecado, ¿verdad?, está arruinando, está distorsionando el propósito de Dios que tenía para el ser humano. Eso está destruyendo las vidas. Dios tiene otro propósito, pero el ser humano empieza con sus ideas, empieza a distorsionar las familias. Y eso es lo que está pasando. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 3:23. Dice ahí, por cuanto todos pecaron. Digan todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Están apartados de Dios. Por eso está sucediendo todo esto. Porque no quieren, ¿verdad?, obedecer a la voz de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que está destruyendo. Al estar destituido de la presencia de Dios, entramos en una oscuridad espiritual, hermanos. Al estar apartados de Dios, ¿verdad?, estás en tinieblas, ya no podíamos ver, ¿verdad?, el pecado, ya era fácil pecar, nos jaló el pecado, nos jalaba la condenación al infierno. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Es necesario, ¿verdad?, que se arrepientan y busquen a Dios con todo su corazón. Eso es lo que nos va a sacar, ¿verdad?, de un país que está tan mal, ¿verdad? Tantos emigrantes, tanto problema, tanto... ¿Por qué? Porque se rigen por sus ideas humanas. No se rigen con la palabra de Dios. Y se rebelan contra el gobierno y empiezan a hacer destrozos cuando la Biblia dice que debemos respetar a nuestros gobiernos, ¿verdad? Dios los puso ahí, y si los tiene con el látigo, ¿verdad?, pues yo creo que Dios lo usó a este hombre para estar ahí, ¿verdad? Pero ya no queremos obedecer a los gobiernos, somos anarquistas, nos rebelamos, y todo esto, ¿verdad?, trae consecuencia a las familias. La palabra de Dios dice ahí en Lucas 19:10, busca ahí Lucas 19:10. Dice ahí Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Estábamos perdidos. Estábamos ahí, no daban nada por nosotros. Pero Jesús vino a buscar, ¿verdad? En este día, ¿verdad?, Él te está buscando, ¿verdad? Él te está llamando.
Dice, ven a mí, ¿verdad? Ven a mí que yo te puedo enseñar, yo te puedo sacar adelante, ¿verdad? Pero tenemos que hacer sensible nuestro corazón y que escuchar la voz de Dios. Entonces Cristo vino para salvarnos del infierno y para recuperar lo que se había perdido, hermanos. Estábamos perdidos, no daban nada por nosotros, pero el Señor vino y nos rescató de aquel camino que íbamos ya mal, ¿verdad? Íbamos al despeñadero ya. Ahora los que ya somos cristianos, ¿cuántos ya son cristianos aquí? ¿Verdad? Somos cristianos. Ahora en Cristo ya podemos recuperar lo que habíamos perdido. ¿Amén? Amén. Ya podemos recuperar lo que habíamos perdido. Las bendiciones de Dios que tiene para nosotros, para nuestra familia. A través de Cristo recuperamos ¿qué? Las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que anhelamos nosotros en nuestro corazón, enseñarles, que acudan a la palabra de Dios. Esto nos lleva, ¿verdad?, a las cosas buenas. Esto nos lleva, ¿verdad?, al camino de verdad. Estamos hablando de la familia, ¿sí? Estamos hablando de la familia. Vamos a leer ahí en Miqueas 7. Miqueas, si quieres llegar más fácil, vete a Mateo y regrésate a Malaquías y te vienes hacia atrás. Ahí están los profetas menores, Miqueas. Por ahí está Jonás y luego si llegas con Jonás ya estás cerca de Miqueas. Y vamos a leer ahí qué dice acerca de la familia. Miqueas 7, versículo 5 y 6. ¿Estamos ahí? Dice ahí, no creáis en amigos, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, dice, ¿verdad? Cierra tu boca. Dice el verso 6, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de la casa. Qué tremendo, ¿verdad? Hay veces que las familias ya no necesitan tener enemigos allá afuera, sino en la casa. Ya están como enemigos, aventándose el sartén, los platos y una guerra ahí. Bueno, dice, así de feo está viviendo, ¿verdad?, la familia de hoy. ¿Verdad? Una guerra ahí adentro del hogar. Llegas a tu casa, ¿verdad? Y tu esposa está en la cocina, ¿verdad? La cocina está bien chiquita y llegas a tu casa y del trabajo y la encuentras con una carota que no cabe en la cocina, ¿verdad? Y problemas nada más. Y eso está sucediendo en la familia, ¿verdad? Y eso es como destruye las familias. Dice ahí, no creáis en amigos, porque esos también se pueden volver, ¿verdad?, enemigos. Hay veces que los amigos se vuelven enemigos. Hay veces que, ¿verdad?, los amigos los llevas a tu casa y convives ahí. Cuando ves ya se llevó a tu mujer. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que metes a tu casa? Tenemos que tener mucho cuidado. Y estos son consejos familiares. Espero que el Señor, ¿verdad?, hable a sus corazones, o está hablando ya en sus corazones. Eso me alegra, ¿verdad?, que el Señor nos enseñe a conducirnos. Dice, de la que duerme a tu lado, cuídate, ¿verdad? Por eso yo aconsejo a los matrimonios, ¿verdad?, que se cuiden, que no se vayan a la cama enojados, porque si está más enojado uno, ¿verdad?, te puede ahorcar en la noche. Ten cuidado. Esto aconsejo a los matrimonios. Bueno, estamos leyendo lo que se escribió, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Se imagina, hace más de 2000 años. ¿Verdad? Y parece que lo escribieron ayer. ¿Verdad? La palabra de Dios es tan fresca, es tan hermosa, que nos habla en todo tiempo.
Eso es la palabra de Dios. Esta palabra fue inspirada, fue soplada por Dios a Miqueas, ¿verdad? Muchos, cientos de años. Y la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Para nosotros hoy en día. Es necesario que busquemos a Dios todos los días, hermano. Los enemigos del hombre son los de su casa. Muchos hombres, muchos esposos he escuchado y dicen, tengo más paz en mi trabajo secular que en la casa. ¿Verdad? En mi trabajo secular pues me la llevo reglas, ¿verdad? Tranquilo, trabajo, pero llego a casa y hay más trabajo, creo que hay más trabajo en mi casa. Y esto, ¿verdad? Que hay veces que sucede de esta manera. Yo he convivido con personas, ¿verdad? Que andamos trabajando en lo secular y escucho todo esto. Algunos dicen, prefiero quedarme más tarde en el trabajo porque cuando llego a la casa, nada más puros pleitos, puras quejas, ¿verdad? De los hijos, ¿verdad? Ya, eso, ¿verdad? Se va la paz de la casa, ¿verdad? Ya no hay paz en la casa. A veces hay paz, pero de esta paz, ¿verdad? Puro pleito, ¿verdad? Ya se le colma la paciencia y sacan el yo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque esto, ¿verdad? Daña, perjudica a la familia, hermanos. Papás, ustedes tienen una gran responsabilidad con sus hijos, hermanos. Tienen una gran responsabilidad con sus hijos. Aquí han llegado niños. Aquí han llegado niños que tienen escaso 8 años, ¿verdad? Se vuelven adolescentes, jóvenes, y los hemos instruidos en la palabra de Dios. Y hoy me los encuentro, y gracias a Dios tienen un buen trabajo. Eso me agrada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, hizo efecto en sus corazones. Tomaron la palabra de Dios. Y ahora veo a estos jóvenes, ¿verdad?, que tienen un buen trabajo, están echándole ganas, y eso, ¿verdad?, como me alegra cuando yo me encuentro a esos jóvenes, que Dios hizo un cambio en sus corazones. Dice su palabra que la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos, ¿verdad? Hay siempre bendición cada que escuches la palabra. Le sembramos, ¿verdad?, el amor en sus corazones. Le sembramos, ¿verdad?, allí en sus vidas, ¿verdad?, el amor de Dios en sus corazones, y ellos, ¿verdad?, están ahí. Van batallando, pero ahí le van echando ganas. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios y retienen su palabra. Y cuando la practicamos, ¿verdad?, cuando practicamos este libro que es la palabra de Dios, vienen resultados a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Créanme que Dios es tan bueno con nosotros, hermanos. Dios es tan precioso con nosotros que en esta mañana no estás perdiendo el tiempo a lo que nos estás viendo allá en internet. En esta mañana todos los que venimos aquí, no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo bien el tiempo, porque de aquí, ¿verdad?, te vas a llevar esta consejería, y si tú la practicas, créame, viene la bendición sobre tu vida. Vamos a leer un salmo, el Salmo 32. Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Así como nosotros como padres terrenales, ¿verdad?, corregimos a nuestros hijos, le llamamos la atención, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, de la misma manera, ¿verdad?, Él nos llama la atención, pero también, ¿verdad?, es un Dios de amor. Amén. Vamos a leer el Salmo 32, 10. Salmo 32, 10, dice así: muchos dolores habrá para el impío, para la gente mala, mas el que espera a Jehová, le rodea la misericordia, le rodea el amor, ¿verdad?
A esto sí me gusta, ¿verdad? Cuando hablamos de amor, ¿verdad? Dios nos ama, hermano, pero también nos disciplina, hermanos. Y eso, ¿verdad? Nosotros siempre aquí damos una palabra equilibrada, ¿verdad? Nada de puro amor, ¿no? ¿Verdad? También hablamos, ¿verdad? Que también tenemos un Dios justo, ¿verdad? Un Dios que también hay veces que nos corrige, ¿verdad? Dice ahí, bueno, una pregunta, ¿cuántos confían en el Señor? ¿Cuánto esperan en el Señor? Amén. Entonces, dice, el amor, ¿verdad? La misericordia te va a rodear. ¿Sí? Y eso es que es hermoso, ¿verdad? Entonces, no estás solo, no estás sola, porque la misericordia y el amor de Dios te rodea. A donde quiera que tú te vayas, a donde quiera que tú te muevas, la misericordia de Dios te está rodeando, hermano. Y eso merece un aplauso nuestro Dios. Dile gracias, dile por tu amor, gracias por tu misericordia. ¿Estás en tu trabajo? Estás rodeado de la misericordia de Dios. ¿Estás en tu escuela? Está rodeado de la misericordia de Dios, ¿sí? Estás, ¿verdad? No sé, donde quiera que estés, ¿verdad? Estás rodeado de la misericordia de Dios. Y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Que podemos escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos, ¿qué? Obedeciendo a la palabra de Dios. Porque dice que el impío dice que lo mira de lejos, dice en otro salmo, ¿verdad? Pero los que buscamos a Dios, ¿verdad? Estamos, ¿qué? Rodeados de su amor. El amor de Dios, ¿verdad? Pregunto, ¿el amor de Dios se acaba? No, hermanos. El amor de Dios es abundante sobre nuestra vida. La misericordia y el amor de Dios rodea a los que esperan en Él, dice. Y yo creo que todos esperamos todos los días en Él. Siempre estamos buscando en Él, ¿verdad? Confiando en Él. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Otra pregunta. Amén, ¿verdad? Pero también dice que Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Ay, eso como que no me gusta, pastor, ¿verdad? Pero dice ahí que también Él es fuego consumidor. Cuando se enoja y nos disciplina y nos corrige, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo 3:16, nos corrige. Entonces, más vale, ¿verdad? A escuchar el consejo de Dios, hermanos. Ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco, pero es mejor escuchar la voz de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos terminando ya con esto, ¿verdad? Tenemos que escuchar el amor de Dios, ¿verdad? Por eso a muchos, ¿verdad? Eso no les gusta. Queremos pura mielecita a veces, ¿verdad? Pura mielecita, sí, mi chiquilín, ahí vas bien, ¿verdad? Pero no le decimos la verdad. Tenemos, en la palabra de Dios hay de todo, ¿verdad? Hay disciplina, ¿verdad? Hay amor, pero, ¿verdad? Los que esperan en Jehová, dice, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, amén. Vamos a... Decía un defensor del evangelio, llamado John Hus, dice, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. ¿Verdad? Es una frase, ¿verdad? Prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Yo aquí no les voy a decir mentiras, hermanos. Yo aquí, ¿verdad? Les voy a hablar la verdad de la palabra. Y yo sé que algunos, ¿verdad? Salen heridos de aquí, ¿verdad? Salen noqueados a veces, ¿verdad? Pero lastimados. Pero yo confío en el Señor, que el Señor los va a sanar, hermanos. Porque aquí la palabra de Dios la hablamos como viene, hermano. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos va a dar la libertad. Amén. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad, ¿verdad? Los hará libres. Cuando tú empiezas a escuchar la verdad, ¿verdad? Empiezas a abrir los ojos y dices, ¿verdad? Esto está mal, esto está bien, y eso es lo que nos lleva, ¿verdad? Y a veces lo siento, ¿verdad? Yo sé que algunos se han ido de aquí descalabrados, pero pues yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de los que vienen aquí, hermanos. Y el plan de Dios es de bendecirlos, de amarlos, ¿verdad?
pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte de escuchar su voz, ¿verdad? De venir todos los días, ¿verdad? Cuando hay aquí discipulados, cuando hoy que es día de reunión, el martes va a ser reunión de mujeres, aquí conviven las mujeres, platican entre ellas, nosotros no estamos aquí, ningún varón está aquí, platican entre ellas, se consuelan, oran entre ellas, ¿verdad? Y siempre nuestra tarea va a ser de enseñarles la palabra de verdad. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta palabra. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra? Amén.